Sí, Auxi. Muy bien. Un pequeño repaso. Yo sé que ustedes han tenido exámenes la anterior semana. Uno se olvida. Como estudiante se olvida. Yo lo sé porque yo mismo lo he vivido. Yo me olvidaba después de dar examen, qué me enseñaron. Entonces, para eso está la retroalimentación. Un repaso rapidito de lo que es la enfermedad del sistema inmunitario. Esto es sumamente importante. ¿Listo? Vamos a empezar entonces con este tema. Enfermedades del sistema inmunitario. El sistema inmunitario, ¿listo? Es un sistema muy complejo que necesito que todos ustedes entiendan porque el sistema inmune nos protege contra enfermedades. Nos protege contra microorganismos infecciosos, bacterias, virus, parásitos, hongos. Nos protege nuestro sistema inmunitario. Y también nos protege para el desarrollo del cáncer, evita el desarrollo del cáncer. Eso es lo más importante y primordial, lo general del sistema inmunitario. ¿Bien? Y ustedes saben que cuando el sistema inmunitario está muy exagerado, las reacciones son muy exageradas. ¿Cómo se llama eso? Reacciones muy exageradas del sistema inmunitario. ¿Será que me puede hacer daño a mí? A mi propia persona, a mi cuerpo, ¿me puede hacer daño una respuesta exagerada y no controlada? Sí, me puede hacer daño. Y eso se llama hipersensibilidad, una respuesta exagerada a los estímulos externos o internos. Y cuando es interno, una reacción hacia los tejidos de nuestro propio cuerpo se llama cuando nuestro sistema inmune responde en contra de nuestros propios tejidos. ¿Cómo se llama esa palabrita, esa enfermedad? General, se llama enfermedad. Vamos, chicos. ¿Cómo se llaman las reacciones cuando el sistema inmune reacciona o se defiende contra nuestros propios tejidos? Enfermedades autoinmunitarias. Muy bien. Autoinmunitaria. Y esa la vamos a ver el miércoles. Enfermedades autoinmunitarias. Artritis reumatoide, nefritis lúpica, el síndrome de Sjögren, esclerosis sistémica. Todas esas enfermedades las vamos a ver el día miércoles. ¿Listo? Prohibido faltarse. Entonces, chicos, no se olviden, enfermedades del sistema inmunitario, ese se encarga de este tema. Vamos a ver que siempre, chicos, el sistema inmune nos protege. Es normal que nos proteja. ¿Ya? Y para eso tenemos dos tipos de inmunidad. Inmunidad innata, acá arriba, e inmunidad adaptativa. La inmunidad innata es aquella inmunidad con la que yo nazco cuando era bebé, cuando éramos embriones, nacimos con esta inmunidad innata, desde el vientre de la madre. ¿Ya? Se llama también inmunidad primitiva, la inmunidad innata. Pregunta de examen es eso también. ¿Cuál es también denominada inmunidad primitiva? Es la inmunidad innata. ¿Ya? Ahora, la inmunidad innata, ¿cómo está conformado? Componentes de la inmunidad innata. Número uno, ¿cómo está conformada la inmunidad innata? Barreras epiteliales. Ustedes saben que el epitelio, la piel, el epitelio que está en la piel, en las mucosas, son una barrera protectora contra los microorganismos externos, contra virus, bacterias, parásitos, hongos externos. Es una barrera protectora, incluso contra el agua. Estas células epiteliales producen defensinas para defenderse, obviamente, ¿no? Defensinas son unas sustancias que producen estas células. Y los propios linfocitos intraepiteliales también me ayudan a conformar la barrera epitelial. Ahorita vamos a ver qué son los linfocitos intraepiteliales. Ahorita lo vamos a ver. Células fagocíticas. ¿Cuáles son las células fagocíticas? Pues están los macrófagos y los neutrófilos. Células dendríticas. Estas células dendríticas no fagocitan principalmente, pero solamente las células dendríticas, que ahorita lo vamos a ver, se encargan ¿de qué? Las células dendríticas de ser presentadoras de antígenos. Agarran un pedazo y se lo mandan a otra célula, que es el linfocito. Los linfocitos NK, protección contra virus y bacterias intracelulares. Esa es su función de los linfocitos NK. Lo vamos a ver en unos momentos. Las proteínas plasmáticas, por ejemplo, el sistema de complemento, y el surfactante pulmonar. Ustedes saben que todos nosotros, cuando nacemos, tenemos surfactante. Surfactante pulmonar. Es una sustancia que reviste los alveolos pulmonares para evitar que se colapse. Entonces, todo esto aquí, todo esto lo que le estoy nombrando, es parte de la inmunidad innata. Pregunta de examen. ¿Ya? Es pregunta de examen con el doctor. No se olviden. ¿Cuáles son los componentes de la inmunidad innata? Ya se lo saben.
Y acá faltó ponerme los mastocitos. Pregunta de examen, que no se tienen que... Los mastocitos también son parte de una inmunidad innata. Anoten bien, chicos. Los eosinófilos, los mastocitos, principalmente son parte de la inmunidad innata. Anoten, los mastocitos. Ahorita vamos a ver dónde se encuentran. ¿Listo? Entonces, todo esto aquí forma parte de la inmunidad innata. Los componentes de la inmunidad innata. ¿Cuáles son los receptores? Pregunta de examen, lo van a estudiar bien. Esto es larguito para repetirlo. Ya lo han visto en la clase. Tipo TOS, tipo NOS, tipo lecitina C. Esta se encarga de la parte de eliminar los hongos, ¿no? Receptores RIC. ¿Bien? Entonces, chicos, no se olviden estudiar bien estos receptores acá. Pregunta de examen. ¿Ya? Hay receptores extracelulares, endosómicos y citosólicos. Pregunta de examen. Siempre. Anótenlo bien y estudien. Si pueden, lo ven en el video de la anterior clase. Y ahí complementa. Listo, chicos. Entonces, ustedes, con que ustedes sepan que esto es parte de la inmunidad innata, de la inmunidad con que yo nazco, suficiente. ¿Listo? Muy bien. Entonces, aquí está, miren, inmunidad innata, las barreras epiteliales, los fagocitos, el sistema del complemento, las células NK o natural killer, que se estimulan las primeras horas de la infección, cuando hay una infección bacteriana, por ejemplo, o una infección vírica. Las primeras horas, la inmunidad innata es la que responde, desde las 0 hasta las 12 horas. Desde las 24 horas para adelante, se activa la inmunidad adaptativa. Chicos, ¿cómo se dividía la inmunidad adaptativa? ¿Se acuerdan? ¿Quién se acuerda? Inmunidad adaptativa. ¿Cómo estaba conformada? Por una inmunidad humoral y por una inmunidad celular. ¿Quiénes conformaban la inmunidad humoral, chicos? ¿Qué células? ¿Qué linfocitos? Linfocitos B. Muy bien. Inmunidad humoral, no se olviden. Humoral. Secreta anticuerpos. En la inmunidad humoral es una adaptativa. En la inmunidad celular está dado por los linfocitos T, que producen citocinas y estimulan y agrandan más la inflamación y las defensas de mi cuerpo. Entonces, chicos, no se olviden, la inmunidad adaptativa se divide en dos, y esto lo voy a preguntar en el examen práctico. Inmunidad humoral, inmunidad celular. La humoral está dado por los linfocitos B, que son las únicas células que se encargan de producir, cuando se forman en plasmocitos, producen anticuerpos. Las únicas células son esas. No hay otra más. Y los linfocitos T son parte de la inmunidad celular y se encarga de producir citocinas y agrandar más la respuesta inflamatoria. ¿Listo, chicos? No se olviden. ¿Ya? Y una pregunta de examen muy importante que entró. Los linfocitos T activan a los linfocitos B. Lo vamos a ver enseguida. Ya hemos hecho el repaso de esto también. Ya hemos visto el interleucina 1, todo esto. Linfocitos NK. ¿Son parte de la inmunidad innata o adaptativa, chicos? Linfocitos NK o natural killer. ¿Inmunidad innata o adaptativa? Vamos, chicos. Innata. Innata. Los linfocitos NK están a la pesca. En otras palabras. ¿Ya? Los linfocitos NK se encuentran en los tejidos. ¿Ya? En los tejidos se encuentran. Reconocen y destruyen de forma grave a las células anómalas. ¿Cuáles son las células anómalas? Son células que están infectadas por virus. Son células que están en las que se guardan las bacterias como un reservorio en la célula. Esas son células anómalas. Y también las células neoplásicas. ¿Listo, chicos? No se olviden. Los linfocitos NK destruyen, reconocen primero y luego destruyen estas células anómalas. ¿Ya? Y miren esta imagen de acá abajo. Está en inglés la traducción, pero esto de aquí se entiende, miren. ¿Ya? Esto es lo que pasa, miren, chicos. Esta es una célula normal, toda tranquila, no tiene ninguna enfermedad. Imagínense cualquier célula, en la piel, por ejemplo, de los riñones, cualquier célula normal. Es una célula normal
Y normalmente esta célula, ¿ya? Esta célula en su superficie hay un complejo mayor de histocompatibilidad. Anoten bien, pregunta de examen. Todas las células normales, todas las células normales tienen un receptor en su superficie, en su bicapa lipídica, aquí en su membrana. En su superficie tiene un receptor que se llama complejo mayor de histocompatibilidad. Así se llama. Clase 1. ¿Ya? Todas las células tienen esto para ser reconocidas normalmente y los linfocitos NK no las destruyan. ¿Ya? Anoten bien eso, chicos. Es importante saber que todas nuestras células tienen un receptor en su superficie que se llama, ¿cómo se llama este receptor? ¿Chicos? ¿Cómo se llama este receptor? Se llama Complejo receptor, compatibilidad. eso, complejo mayor de histocompatibilidad. ¿Listo? ¿Qué clase tiene? Clase 1, clase 2, clase 3. ¿Qué clase tiene? Todas las células normales. Clase 1. Normalmente lo tiene aquí en su superficie. ¿Y es? De clase 1, es un péptido. Es un receptor de complejo mayor de histocompatibilidad. O sea que es compatible, es normal, es una célula normal. Y los linfocitos NK no le hacen nada. ¿Ya? Noten bien. Porque el linfocito NK tiene dos receptores en su superficie. Este linfocito NK tiene dos receptores en su superficie. Un receptor activo, ¿ya? Un receptor activo, un receptor activador y un receptor inhibidor. Cuando la célula es normal, chicos, cuando la célula es normal, ¿cuál de esos dos receptores creen que se va a adherir a su complejo mayor de histocompatibilidad? ¿Cuál? A ese receptor. ¿El receptor activador o el inhibidor? ¿Cuál se va a unir cuando la célula es normal? ¿Cuál se va a unir? El receptor inhibidor. Porque no se olviden que el linfocito NK tiene dos receptores en su superficie. ¿Cuáles son esos receptores que tiene el linfocito NK aquí en su superficie? ¿Cuáles son esos dos receptores? Aquí en amarillo y en rojo están. ¿Cuáles son esos dos receptores, chicos? Vamos. Receptor activador. Receptor inhibidor. ¿Y cuál es el que se va a unir al receptor del complejo mayor de histocompatibilidad 1? ¿Cuál? ¿El activador o el inhibidor? ¿Cuál se está uniendo? Miren. El inhibidor. Muy bien. Entonces, ¿será que el linfocito NK va a actuar si está inhibido? Se inhibe con este receptor. El linfocito NK no va a activarse. No se activa. Y no causa, miren, no se quillen, no mata a la célula. No la mata, porque la célula está normal y tiene un complejo mayor de histocompatibilidad clase 1 en su superficie. Es normal, así se llama ese receptor, para reconocer lo propio de lo ajeno, o reconocer células anómalas de células normales. Para eso sirve el receptor del complejo mayor de histocompatibilidad. Pregunta de examen, no se olviden. Para eso sirve, para reconocerme células normales de las anormales. Bien, linfocitos NK. Tenía dos receptores. ¿Cuáles son, chicos? Vamos, recapitulando. Dos receptores. Receptor activador y receptor inhibidor. Muy bien. ¿Y cuál es el que se une cuando la célula es normal al complejo mayor de histocompatibilidad? ¿Cuál es el receptor que se Receptor une? inhibidor. Ese receptor. Normalmente se une el inhibidor y el NK se va nomás. Se aparte de ese lugar. No, es normal. ¿Qué pasa cuando esta célula de aquí, está infectada aquí por dentro por virus, está infectada por bacterias intracelulares, está una célula neoplásica que va a formarme cáncer? ¿Qué pasa? Mire, ahí está, mire, dentro de esta bacteria hay un virus que lo está infectando. Ahora,
esta célula, como está infectada, no va a expresar el complejo mayor de histocompatibilidad. ¿Ya? En vez de eso, ¿qué va a expresar? Va a expresar un ligando en su superficie, esta célula que está anormal. Célula normal, no se olviden, esta de aquí, esta célula es una célula anormal. Dentro de ella le está consumiendo o le está infectando un virus. Entonces, la célula, ¿qué no va a producir? ¿Qué no va a presentar en su superficie? ¿Qué receptor? El receptor de, o la expresión del complejo mayor de histocompatibilidad. No va a haber en esta célula que está acá. No va a haber. ¿Por qué? Porque la célula está infectada por virus. Está infectada, es neoplásica o tiene una bacteria intracelular. O está neoplásica. Es un cáncer, digamos. Entonces, ¿qué hace el linfocito NK? Como esta célula expresó un ligando que se llama ligando activador del linfocito NK, la célula natural killer o el linfocito NK se une a su receptor activador a ese ligando que expresa la célula. Y esto hace que, mire, mira, ¿qué tal? Que el linfocito NK se active y destruya a la célula anormal, la mate, la destruya en una forma de, mire, forma cuerpos apoptósicos, ¿no? Apoptosis, ¿no? Muerte celular. Entonces, chicos, no se olviden, anoten bien. ¿Cómo muere una célula cuando la ataca el natural killer, chicos? ¿Cómo muere? ¿Necrosis o apoptosis? Vamos. Vamos, chicos. ¿Apoptosis o necrosis? ¿Cómo muere una célula? Apoptosis. Muy bien. Por eso continuamente nosotros en nuestro cuerpo hay células neoplásicas. En nuestro cuerpo hay. Pero los linfocitos se encargan de reconocer lo propio de lo ajeno. Y si esa célula está infectada, es neoplásica o está infectada por virus, no va a expresar un factor. ¿Cómo se llama ese complejo? ¿Qué complejo no va a expresar la célula anormal? ¿Qué complejo? El complejo mayor de histocompatibilidad 1. No lo va a expresar la célula normal. En vez de eso, la célula anormal va a expresar un ligando de activador para que la célula NK lo reconozca. ¿Y eso quién hizo? El virus. Entonces la célula NK se va a dar cuenta que, este de aquí, mira, está infectado por virus. Lo reconoció su ligando que está en su superficie y hace lo siguiente. NK destruye esta célula. Neoplásica, infectada por virus, infectada por bacterias. ¿Se entendió este cuadrito acá? ¿Este esquema? ¿Se entendió, chicos? ¿Se entendió, chicos? Sí, Auxi. Muy bien. Normalmente una célula, entonces, ¿qué complejo expresa en su superficie? Normalmente una célula normal. Célula normal. ¿Qué complejo? El complejo mayor de histocompatibilidad. Clase 1. Muy bien. Normalmente. Ahora, cuando se infecta por virus o por bacterias intracelulares, por una tuberculosis, una bacteria, micobacteria en tuberculosis, se entra aquí a la célula, adentro. O una célula neoplásica, el linfocito NK hace su trabajo. ¿Listo, chicos? No se olviden. De manera innato, ¿no? Sin necesidad de haber una adaptación. Es de manera innata. Entonces, los linfocitos NK, chicos, expresan, no se olviden, reconocen y destruyen de forma grave a la célula anormal. No se olviden eso, chicos, es muy importante que ustedes sepan. ¿Qué más? Representa el linfocito NK el 5 al 10% de los linfocitos en la sangre periférica. Y su actividad está regulada por interleucina 2, interleucina 15 y interleucina 12. Estas interleucinas son las que regulan la actividad del linfocito NK. Y normalmente el linfocito NK está en la sangre o en los tejidos. ¿Listo? No se olviden, de manera innata. Estos linfocitos NK expresan los receptores CD16, ¿ya? Para la fracción IgG, lisando células cubiertas por Ig. Entonces, los linfocitos NK, chicos, también pueden destruir células anormales. ¿Cuándo pueden destruir células anormales?
Cuando estas células se encuentran en su superficie, estas células se encuentran agrupadas la inmunoglobulina G. ¿Ya? Y eso activa. ¿Qué vía, chicos, activa esto? Del complemento, la vía clásica o la vía alternativa o la vía de las lectinas. ¿Cuál de las tres vías activa del complemento? Vamos, chicos, a ver, recordando el complemento. Cuando se acumula IgG en una célula o en un microbio. A ver, ¿qué vía? La vía clásica. ¿Listo? Por si les preguntan en su examen. Interleucina 12. Aquí. ¿Cuál es su función de la activa destrucción de células diana y secreción de interferón gamma? ¿No? Eso es lo que hace la interleucina 12 al mediar al linfocito NK. Este va a producir interferón gamma. ¿Listo, chicos? ¿Se entendió hasta ahí? ¿Alguna pregunta? Entonces no se olviden. Su actividad de los linfocitos NK, ¿por qué interleucinas está regulada, chicos? ¿Por qué interleucinas? ¿Por qué interleucinas está estimulada y regulada el linfocito NK? ¿Por qué interleucinas? Interleucina 2, 15 y 12. ¿Cuál es la función de la interleucina 2 y la interleucina 15? Ambos activan y estimulan la producción de más linfocitos NK. ¿Ya? Y la interleucina 12, ¿qué hace? Activa la destrucción de las células diana y la secreción de interferón gamma. Y otra pregunta más. ¿Y el interferón gamma, chicos, que fue producido aquí por el linfocito NK, qué vía van a activar de los macrófagos? ¿M1 o M2? Vamos. M1. Muy bien. M1. Perfecto. Muy bien. ¿Listo? Esto es entonces el linfocito NK. Tiene muchas funciones, ¿no? Linfocito NK muy importante. Bien, chicos, ¿hasta aquí se entendió? ¿Alguna pregunta? ¿O nos vamos directo a la inmunidad adaptativa? Muy bien. Entonces, muy importante. Vamos por la inmunidad adaptativa. Entonces, ya hemos visto la inmunidad en su examen. ¿Cuáles son las interleucinas que regulan? Ahora, inmunidad adaptativa, chicos. ¿Cuándo se activa esta inmunidad, chicos? La inmunidad adaptativa. ¿A las cuántas horas empieza a activarse, chicos? ¿A las cuántas horas se activa la inmunidad adaptativa? Después de las 12 horas. Muy bien, después de las 12 o 24 horas del día se activa la inmunidad adaptativa. ¿Cómo? Ahorita vamos a ver cómo se activa la inmunidad adaptativa. Para eso tenemos que ver que la inmunidad adaptativa está conformada por dos, humoral y celular. La humoral está dada por dos linfocitos B y esta de aquí secreta ¿qué cosa? ¿Qué secretaban los linfocitos? ¿En qué se volvían los linfocitos B? En plasmocitos. ¿Y los plasmocitos qué secretaban? Anti, anticuerpos. Ahora, chicos, en la inmunidad humoral, ¿ya? En la inmunidad humoral, como lo medían los linfocitos B, se transforman en plasmocitos y producen principalmente anticuerpos. Y estos anticuerpos, ¿ya? Protegen a las células de microorganismos extracelulares y toxinas. A nivel extracelular, entonces actúa. Sin embargo, la inmunidad celular defiende. ¿Quién lo controla la inmunidad celular, chicos? ¿Qué célula lo medía? El linfocito T. Defiende contra los microorganismos intracelulares y contra las células cancerígenas. Ahorita lo vamos a ver. Entonces, ¿quién actúa de manera extracelular, chicos?
¿Quién actúa de las dos inmunidades? ¿Humoral o celular? ¿Cuál actúa a nivel extracelular? ¿Cuál de las inmunidades? La inmunidad humoral y la celular de manera intracelular. ¿Cuál se va a encargar de destruir a los virus, chicos? ¿Quién se va a encargar principalmente de destruir a los virus? Que se encuentran intracelularmente, los virus. ¿Quién se va a encargar? La inmunidad celular. Muy bien. Entonces ya tenemos dos tipos de inmunidad, chicos. Ahora bien, a esta cascada aquí quiero que ustedes se la aprendan muy bien. ¿Ya? Y sepan ustedes qué es un linfocito virgen, qué es un linfocito efector o de memoria, y cuáles son los clones del linfocito. Pregunta de examen, chicos, en práctica. ¿Ya? ¿Cuáles son los linfocitos vírgenes? Los linfocitos vírgenes son aquellos linfocitos que no han tenido contacto en ninguna parte de su vida con algún antígeno, con alguna bacteria, con algún hongo o algún virus. No han tenido, se llaman linfocitos vírgenes. Y estos linfocitos vírgenes hay que activarlos. Células efectoras o de memoria. Van a ver ustedes que en los linfocitos, que es en la inmunidad adaptativa, hay linfocitos efectores y hay linfocitos de memoria que se quedan durante años en la membrana o en la médula ósea, ¿ya? Y los clones de linfocito, ahorita vamos a ver cuáles son esos clones de linfocito, que se diferencian de acuerdo a la enfermedad. Entonces, chicos, ¿qué era un linfocito virgen? ¿Qué era un linfocito virgen? Que no tuvieron contacto con alguna bacteria, virus u hongo. Muy bien, no tuvo ningún contacto. ¿Dónde se encuentran esos linfocitos? En los ganglios, ¿ya? En los ganglios linfáticos, en los órganos linfáticos secundarios. Ahí se ubican esos linfocitos vírgenes, ¿ya? ¿Y a quién llega estos linfocitos vírgenes, chicos? Que se encuentra ahí en los tejidos linfáticos secundarios. A los ganglios linfáticos, ahí se ubican, en los ganglios linfáticos, los linfocitos. ¿Quiénes van? ¿Quiénes lo estimulan? APC. ¿Qué es APC? Células presentadoras de antígenos. Esas células presentadoras de antígenos se van a ir a los linfocitos vírgenes. Lo vamos a ver en unos momentos. Van a ver ustedes que las células presentadoras de antígenos, que son las células dendríticas y los macrófagos, principalmente dendríticas, van hasta los ganglios linfáticos a entregarles las porciones de las bacterias a sus linfocitos para que sean, ya no sean vírgenes, sino sean efectores de memoria. ¿Listo? Y los clones de linfocitos, que ahorita vamos a ver cuáles son esos clones. Entonces, chicos, miren, tenemos distintos tipos de linfocitos en la inmunidad adaptativa. Tenemos linfocito T, linfocito B, ¿no? T y B. El T, chicos, es aproximadamente del 60 al 70% de linfocitos en la sangre. ¿Ya? Anoten bien. ¿Y dónde maduran los linfocitos T, chicos? Una vez que se producen en la médula ósea, ¿dónde maduran por completo los linfocitos T? ¿Qué parte del cuerpo? En el timo. ¿Y los linfocitos B dónde maduran? En la médula ósea propiamente dicha. ¿Ya? Y corresponden al 10 al 20% de los linfocitos. Bien, chicos. ¿Se entendió hasta acá? ¿Cuáles son esos linfocitos, chicos? Hay 3 tipos de linfocitos T. Anoten bien, chicos. Hay 3 tipos de linfocitos T en el cuerpo. Linfocitos T, CD4 o también llamado helper. Linfocito T citotóxico o también llamado CD8. Y los linfocitos T reguladores. Entonces, chicos, ¿cuántos linfocitos T hay? A ver, ¿cuántos linfocitos T hay? 3. 3. Muy
¿Cuáles son esos linfocitos T? ¿Cuáles son? Linfocito T, helper. Linfocito T, CD8 o citotóxico. Y linfocito T regulador. Son 3 tipos de linfocitos que hay. Linfocitos T. Y acá me está el linfocito B. Entonces, chicos, miren, ¿qué es lo que hace el linfocito T o CD4? Este es uno de los más importantes. El linfocito T, miren, tiene sus receptores acá. Para los microbios, para los antígenos. Tiene sus receptores en su superficie. ¿Y quién le va a dar ese receptor? ¿Quién lo va a ocupar? Gracias a que la célula dendrítica o los macrófagos, que son células presentadoras de antígeno, que van a presentar a las bacterias que se hayan roto, que se hayan destruido una parte, se lo van a presentar a estas células dendríticas a los linfocitos T. Se los van a presentar. ¿Listo? Y así el linfocito T se va a activar y va a haber producción de... El linfocito T va a secretar interferón gamma. Y ese interferón gamma va a activar a los macrófagos. Va a producir citocina para agrandar más la inflamación. Y algo más que quiero que ustedes escuchen bien. Los linfocitos T hacen que los linfocitos B se vuelvan plasmocitos. Noten bien, chicos, esa es pregunta de examen, no se olviden. Entonces, ¿qué hace el linfocito T, chicos? Aparte de secretar interferón gamma, citocina, y de convertir al linfocito B en plasmocito, también activa la proliferación de linfocitos T también, tanto para T como para B. Recluta más linfocitos T entonces. ¿Listo? Muy bien, chicos, entonces no se olviden. Esas son sus funciones de los linfocitos. Continuamos entonces. Y los linfocitos T citotóxicos o CTL o CD8 también se llaman. CD8 positivo. También, células infectadas presentan antígeno microbiano. ¿Y qué hace el linfocito T al ver que hay una superficie de un antígeno microbiano? El linfocito T se da cuenta que la célula está dañada por un virus. Y este linfocito T citotóxico, o CD8, secreta perforinas, gran masas, ¿ya? O gran enzimas y colagenasas y elastasas. Todas esas enzimas produce el linfocito T citotóxico o CD8 para destruir células infectadas por virus, por bacterias o células infectadas o células neoplásicas que están produciendo cáncer. Entonces, chicos, esa es su función del linfocito T citotóxico. Recibe receptor de células dañadas directamente, no de las APC, sino directamente de las células infectadas. ¿Ya? Linfocito T citotóxico, no se olviden, se une con la célula infectada por un antígeno microbiano, y hace que se quede, mira, hay un hilo entre la célula y el linfocito T y hace que haya la muerte celular por infección. ¿Listo? Eso es lo que hace el linfocito T, chicos. Anoten bien. Anoten bien. ¿Y qué hacen los linfocitos T reguladores? Como su mismo nombre indica. ¿Ya? ¿Qué hacen? Bloquean a otros linfocitos T y hace que haya la supresión de la respuesta inmunitaria. ¿Me han entendido esa parte bien, chicos? Por favor, esto es importante. Este cuadrito es muy importante. ¿Me entendieron cuál es la función de los linfocitos T, citotóxicos y reguladores? ¿Alguna pregunta, chicos, sobre esta parte? ¿Alguna pregunta? Bien, vamos a continuar entonces. Y los linfocitos B, chicos, se pueden estimular gracias a los linfocitos T o directamente al antígeno, pero se puede activar los linfocitos B, se vuelven ¿en qué en qué se transforman los linfocitos B, chicos? Una vez que entra en contacto con un microbio o con una célula presentadora de antígeno. ¿Qué va a hacer el linfocito B para transformarse en plasmocito, chicos? Secretor de anticuerpos. ¿Qué va a hacer? El linfocito B
va a recibir señales del linfocito T colaborador o helper. ¿Ya? Eso es lo que hace. Y este linfocito T colaborador helper va a activar al linfocito B. Al igual que cuando se una con el microbio, y este linfocito B se va a transformar en plasmocito secretor de anticuerpos. Y estos anticuerpos se van a ir a los microbios, a las células marcadas, a las bacterias, a los virus, para haber mayor destrucción y disminución de la respuesta inflamatoria. Y neutralizan los microbios, fagocitosis, activación del complemento gracias a sus anticuerpos en la vía clásica. Entonces este temita aquí entero es importante. ¿Listo, chicos? Muy bien. Entonces, yo les decía aquí, el linfocito T helper o CD4 estimula al macrófago cuando se secreta una sustancia. ¿Cómo se llama esa sustancia que secreta este linfocito para activar a los macrófagos y fagociten? ¿Cómo se llama esa sustancia? Interferón gamma. ¿Qué vía lo activa el macrófago? Vía clásica. Bien. Entonces, ¿cuáles son las funciones, chicos? Miren, esto de aquí es muy importante. Este cuadrito es muy bello. La verdad es muy bello. Ahí está todo. Bien. ¿Alguna pregunta que tengan? Bien. No hay ninguna pregunta. Entonces, no se olviden, chicos. ¿Qué son las células dendríticas? Son células presentadoras de antígenos más importantes de todo el cuerpo e inician la respuesta del linfocito T. Este es el causante. Las células dendríticas que son APC o células presentadoras de antígenos se lo presentan al linfocito T. Son las más frecuentes, las células dendríticas, son las más importantes. Y estas células dendríticas que están, por ejemplo, acá, se encuentran, por ejemplo, en la epidermis, tiene receptores TLR, tiene lectinas, en los órganos linfoides, ¿no? Y expresan elevado complejo primario de histocompatibilidad, ¿no? Entonces, chicos, ¿cuál es la célula presentadora de antígeno que se la presenta el antígeno a los linfocitos? ¿Cuál es la célula presentadora de antígeno más importante? ¿Cuál es? Las Dendrítica. Muy bien, las células dendríticas. Son las más importantes, las APC. Las APC, las células presentadoras de antígeno más importantes son las células dendríticas. Y cuando están en la piel cuando están en la piel o en la epidermis se llaman células de Langerhans. Células de Langerhans. ¿Ya? Cuando se encuentran las células dendríticas en la piel. También esa pregunta de examen. ¿Y los macrófagos qué hacen? Fagocitan y presentan los fragmentos peptídicos en los linfocitos T y agravan más inflamación, ¿no? Muy bien, chicos. ¿Quién me lo activó el macrófago? Aquí en esta inmunidad adaptativa. ¿Quién me lo estimuló al macrófago? ¿Quién? El interferón Gamma. gamma. ¿Quién lo produjo? El linfocito T colaborador o helper tipo TH. Ahorita vamos a ver cuáles son los TH. Estimuló a los macrófagos para que fagociten, presenten fragmentos de peptídico a los linfocitos T. Son como sus soldaditos. Y el capitán es el linfocito T, ¿no? Muy bien, entonces agrava más la respuesta inflamatoria. Ahí está, miren, chicos, ¿cuáles son los órganos linfoides primarios y secundarios? Para que ustedes no se pierdan. Los órganos linfoides primarios, médula ósea y timo. El timo maduran y se diferencia los linfocitos T. En la médula ósea hay hematopoiesis y maduran los linfocitos B. Pregunta esta. ¿Ya? Ahí está, miren, una médula ósea y aquí hay una placa de un timo. ¿Y los órganos linfoides secundarios cuáles son? El vaso, los granos linfáticos, el tejido relacionado, localizado en la mucosa, todo. Nódulos linfáticos, ¿no? Todo esto aquí, órganos linfoides primarios y secundarios, es importante saberse.
¿Alguna pregunta, chicos, hasta aquí? ¿Alguna duda que tengan? No quiero que se queden con las dudas. ¿Alguna pregunta, chicos? Vamos. Vamos entonces con generalidades de la respuesta inmunitaria. Esto es otro paso importante, chicos. Veamos la flechita desde cero. Y yo quiero que ustedes me sigan. Bien. Aquí está mi piel, digamos. A ver, un lado voy a poner mi piel. Ahí. En la piel me hice una herida y una bacteria entró. Digamos. ¿Y quién se encarga de reconocer esa bacteria? Bueno, a esa herida, esa bacteria que se entró dentro de mi herida. Esto, célula dendrítica, es una APC, célula presentadora de antígenos. La célula dendrítica, al encontrar a la bacteria, lo va a atrapar un fragmento de ella y se lo va a llevar, mire, al linfocito T, CD4 y al linfocito CD8, ¿no? ¿Y qué hacen estos de acá? Los linfocitos T, CD4 y CD8 reconocen el antígeno. Reconocen el antígeno por parte de la célula presentadora de antígeno, que es una APC. ¿Bien? Bien. Aquí activa. Entonces, el título de estos dos, cuando se reconocen y se activan, se llama muestra y reconocimiento de los antígenos. Ahora sí, yo les pregunto una última pregunta, chicos. De esta parte de aquí, este dibujito. ¿A quién le da el antígeno, aquí la bacteria, un pedazo de la bacteria, ¿a quién le da el antígeno la célula dendrítica? ¿A quién se lo da? La célula dendrítica, su antígeno, que se lo comió. ¿A quién se lo da? ¿A quién le invita? A los linfocitos, ¿no? Entonces, esto es muy importante. Las células presentadoras de antígenos se la presentan a los linfocitos. ¿Cuáles? Ahí está, ¿no? CD4 y CD8. Y miren, hay más, en la CD4 hay más producción de linfocitos T. De efectores y se hace más inmunitaria. El primer paso es el reconocimiento del antígeno y sus órganos. Segundo, se tienen que activar, miren. ¿Qué cosa más? Antes de continuar. Este linfocito T, CD4 y CD8 no es virgen, ¿ya? No son vírgenes. ¿Por qué no son vírgenes? Porque las células presentadoras de antígeno ya le están dando el péptido a esta célula. ¿Ya? Le está dando el péptido o el fragmento del antígeno a esta célula. Los linfocitos T, CD4, CD8, vírgenes. Y así pasa activación y proliferación de los linfocitos y la eliminación de microbios. Mira, así pasa. Ahí está el linfocito T, virgen, se vuelve activo una vez que vino la célula presentadora de antígeno. Anoten bien esta imagen. Y esta, ¿ya? Y esta célula que ya no es virgen, secreta interleucina 2 para sí misma y para secretar más y ayudar más a la producción de linfocitos T efectores y linfocitos T de memoria. Entonces, vean lo importante, chicos, que tiene que ver estos linfocitos. Al secretar interleucina 2, esto es algo muy importante. Entonces, ¿dónde inició todo esto? El APC, la célula presentadora de antígeno, se lo dio el antígeno, un fragmento de la bacteria, al linfocito T virgen. El linfocito T virgen se volvió el linfocito TH1. El linfocito TH1 secretó interleucina 2. ¿Y la interleucina 2 qué hizo? La interleucina 2 activó y reclutó más linfocitos, ¿no? Reclutó más linfocitos.
tanto efectores como de memoria, para que estén todo el año ahí protegiéndonos. Y ese es el principal objetivo de las vacunas que nos ponen, ¿no? No sé si han visto la vacuna. Nosotros nos vacunan y la importancia real es que los linfocitos T de memoria estén cuando venga la enfermedad. ¿Listo, chicos? ¿Se entendió esta parte del dibujo? ¿Le entendieron o no lo entendieron? Bien, chicos. ¿Qué célula se va al linfocito T virgen? ¿Qué célula? ¿Aló, aló? ¿Se escucha bien? ¿Me confirma si se escucha? Sí, auxilio. Ah, ya se cortó, ¿no? Un poco. Muy bien. Bien. Entonces vamos de corrido y ustedes miren la pantalla. Miren la pantalla. Anoten bien y miren lo que va a pasar ahorita. ¿Ya? Entonces, vamos del inicio. Acá hay una bacteria. Estoy poniendo con rojo. Una bacteria. Una bacteria bien bonita, toda hermosa. En la piel. La célula de Langerhans, que también se llama célula dendrítica intradérmica o intraepitelial, esta célula acá, lo va a reconocer por un receptor que tiene aquí arriba. Va a reconocer este de aquí, esta célula dendrítica o APC, se lo va a comer este, ¿ya? O se lo va a sacar un pedazo, la célula dendrítica, ¿ya? Entonces, chicos, esto al haber esto, esta unión entre la célula dendrítica y la bacteria del microorganismo, ¿ya? Va a hacer que lo transporte aquí al ganglio linfático, que es un órgano linfoide secundario. Y va a ir esa célula dendrítica va a ir a dos regiones, al linfocito T CD4 y al linfocito T CD8. Así se va, ambos. ¿Y cómo están estos linfocitos T, chicos? CD4 acá, ¿cómo están? ¿Están efectores o están vírgenes todavía? Cuando no vino todavía la célula dendrítica. ¿Cómo van a estar estos linfocitos T? CD4 y CD8. ¿Van a estar? Vírgenes. Entonces viene la célula presentadora de antígeno, que es la célula dendrítica, viene y mire, le ofrece, ¿no? Para que este linfocito CD4 ya no sea virgen, más sea efector y reclute más linfocitos. Y el CD8, ¿sí? El CD8 al que presentó igual el antígeno, también, mire, se vuelve ya no virgen, se pasa de virgen para ser efector o de memoria. ¿Listo? Así entonces lo que ocurre. Esta es la segunda fase. Muestra de conocimiento de antígeno, eliminación de los linfocitos y eliminación de microbios intracelulares, ya hemos visto igual eso. ¿Qué más falta? Activación de los linfocitos B y eliminación de microbios. Mire, este es otro, mire. Los linfocitos T, efectores y de memoria diferenciados, entran a la circulación. Tanto efectores como de memoria entran al menos los otros. Primero estos tres. Linfocitos T, efectores y de memoria. Pasa, miren, por la sangre. Y este linfocito T migra al sitio de la lesión. Linfocitos TSD4 efectores. Ahí está, miren, ¿no? Fagocitosis, microbios ingeridos. Activación de macrófago. Muerte de microbios, ¿no? También de toda la cascada lo que va a producir.
los linfocitos si es que no se hace algo, ¿no? Migración de linfocitos T efectores de la zona del antígeno. Ahí está, ¿no, chicos? Todo el camino que debe seguir para la respuesta inmunitaria. Activación de linfocitos B y eliminación de microbios extracelulares. Miren, aquí es lo que pasa eso. Ahí está, miren, chicos. Miren esta imagen de acá. Ahorita lo vamos a ver. ¿Hasta aquí se entendió todo este esquema, chicos? ¿Alguna duda que tengan? ¿Alguna duda? Entonces, chicos, los linfocitos T, efectores de memoria, ¿ya? O los linfocitos T están durmiendo o inhibidos. ¿Cuál de estos tres sería el correcto? Aquí. Ambos, efectores y de memoria, para que salgan del ganglio linfático a sangre, estos dos tienen que ir, ¿ya? Los efectores y los bien. ¿Alguna pregunta, chicos? Acá, ¿alguna duda que tengan? Y de memoria, ¿no? Memoria. Bien, si no hay dudas en este esquemita, ese les va a entrar. ¿Listo? Si no hay preguntas. Ahora aquí, miren lo que pasa aquí, chicos. Miren lo que pasa acá. Linfocito T, virgen, se unió con el APC, que es la célula presentada de antígeno. Y esta ya no va a ser que sea virgen, sino va a ser un linfocito efector y va a producir citocinas. Y esas citocinas, miren, son varias. Y esas citocinas que expresan se diferencian los linfocitos T en clones TH1, TH2 y TH17. ¿Ya? Miren, entonces, miren, el linfocito T virgen ya no se vuelve virgen, se dividió en estas aquí, en estos serotipos de acuerdo a la enfermedad. Se dividió en estos tres: linfocitos T, TH1, TH2 y TH17. Miren aquí lo bonito que dice. En TH1 hay interferón gamma, interleucina 12, activación de macrófagos de la vía clásica para microbios intracelulares y enfermedades inflamatorias mediadas por la inmunidad, ¿no? Todo esto aquí es lo que hace. Linfocito TH1. El TH2 principalmente secreta interleucina 4 y se encarga de la producción de inmunoglobulina E para reacciones alérgicas y activa la vía alternativa de los macrófagos M2, ¿no? Y el TH1, el TH17, ¿qué es lo que hace? Secreta interleucina 17 y recluta neutrófilos y monocitos. Bacterias, sirve para bacterias extracelulares, hongos. Muy bien. Muy bien, chicos. Bien, vamos a continuar. Entonces, chicos, ¿cuál de estos tres clones, TH1, TH2, TH17, producen interleucina 4? ¿Cuál de estos tres? ¿Cuál de estos tres? El TH1, TH2, TH17. ¿Cuál de estos tres se... Ya hay los tres. ¿Cuál de esos tres? TH1, TH2 o TH17. ¿Cuál de esos tres alberga la producción de interleucina 4? H2. Eso, TH2, chicos. Y el TH2 al secretar interleucina 4, que es lo que va a hacer que el cito B vuelva plasmocito.
pregunta de examen. La interleucina 4 se encarga de eso, de transformar el linfocito B en un plasmocito. Y así secrete anticuerpo. Muy bien. Muy bien. Bien. A esto nos falta hablar. Los linfocitos CD8, o también llamados citolíticos, se diferencian de los citolíticos células tumorales. Eso no se olvida. El linfocito T, citotóxico. ¿Ya? ¿Cuál es su función? Matan a las células con microbios intracelulares, eliminan reservorios de bacterias intracelulares y destruye células tumorales. Esas son sus funciones de las CD8 similares a la NK, ¿no? Y esas son sus funciones. ¿Sí? Esto larguito acá es pregunta también. Ahora, chicos, microbio, ya saben ustedes. TH2. ¿Qué hace el TH2 para que haya mayor formación de linfocitos T? Digo, de plasmocitos, que se transforman en plasmocitos. El TH2 es el más importante, porque produce interleucina 4, y la interleucina 4 va a hacer que haya mayor transformación del linfocito B en plasmocito. Y los plasmocitos que secretan en la sangre, anticuerpos. ¿Ya? Los linfocitos B se transforman en plasmocito gracias a qué interleucina, chicos. El linfocito B se vuelve en plasmocito gracias a qué interleucina. A la interleucina 4, que se expresa en la sangre, ¿no? Y eso hace de que el linfocito B se vuelve en plasmocito gracias a la interleucina 4. ¿Chicos? Y así, mire, viene la diferenciación, anticuerpos de secreción, todo esto viene. Activación de los linfocitos B es dependiente de los linfocitos T, pero hay excepciones en cuanto a los receptores de complejo médico. La IgG activa la vía. Uy, no se puede borrar esto. Activa el complemento en su vía clásica. Eso ahí no se tiene que olvidar. IgG. Muy bien. Así se activa un linfocito. Linfocito B. ¿Ya? Y hace también en conjunto con el sistema del complemento al dañarse. Bien, chicos. ¿Alguna pregunta sobre esto? Para que me vaya al tema de hipersensibilidad, chicos. Tema uno de los más importantes. ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿Alguna duda, chicos? ¿Alguna pregunta sobre este tema? ¿Sobre el tema anterior? ¿Acá? ¿Alguna pregunta sobre esto? Los escucho. Si tienen alguna pregunta, alguna duda, háganla saber, ¿ya? Para que entremos al tema de hipersensibilidad. Continuamos entonces, chicos. Si no hay nadie más preguntas, continuamos. ¿Me avisan para continuar? Para que vayamos a este tema. Bueno. Sí, Alfie. Muy bien. Bien, chicos. Entonces, esto acá, yo sé que es complejo. Esto hay que entenderlo, esta parte. Cómo se activa todo eso. Pero en unos momentos vamos a hacer así un resumen. Al final de toda la clase vamos a hacer un resumen de cómo se activa tal cosa. Vamos a dibujar, ¿ya? Para que mejor seguir. Bien. Entonces, no se olviden estas partes de acá. Estas moléculas son importantes, porque preguntan mucho en el examen. De los linfocitos TH16 por el 17, por ejemplo,
Muy importante. ¿Qué significa, chicos, hipersensibilidad? Vamos. ¿Qué significa hipersensibilidad? ¿Qué es? ¿Qué significa hipersensibilidad, chicos? Reacción excesiva. Muy bien. Una reacción excesiva de un antígeno, ya sea propio o ajeno. Por ejemplo, una picadura de abeja. Por ejemplo, alergia. Dicen, ay, tengo alergia al maní. Ah, no, tengo alergia ay, al aire que ponen así, al aire acondicionado, tengo alergia. Todo eso. Empiezan a mosquillar. Entonces, todo eso es, chicos, la hipersensibilidad. Pero tipo 1. Ahorita vamos a ver. Entonces, hipersensibilidad, chicos, anoten bien, es una reacción excesiva y perjudicial a un antígeno. Ya sea un antígeno, ya saben cuál es. Puede ser endógeno o exógeno. Un antígeno. Es alguien que daña, es alguien que produce una respuesta inmunitaria, antígeno. Puede ser exógeno, una bacteria, un microbio, un hongo, o puede ser endógeno, nuestras propias células, ¿no? Eso se llamaría ya autoanticuerpos, ¿no? Autoinmunidad. Entonces no se olviden esto, chicos. La hipersensibilidad es una reacción excesiva y perjudicial, ¿ya? De mi inmunidad. Características generales. La hipersensibilidad puede desencadenarse por antígenos exógenos o endógenos. Pregunta de examen. ¿Ya? Puede ser por una bacteria, un hongo, el polen. Puede ser también la hipersensibilidad por un desequilibrio entre el control de la respuesta inmunitaria. También se puede producir eso. ¿Ya? Por una afectación o desequilibrio en el control de la respuesta inmunitaria. ¿Ya? Aquí ya podemos hablar de autoinmunidad. Se asocia a la herencia de genes particulares, o sea, puede ser genético también esta hipersensibilidad. ¿Ya? Y también hay algo que me olvidé poner acá, mecanismo de lesión celular cuando uno está en una inflamación, cuando uno quiere atacar o cuando nuestro propio cuerpo quiere atacar a las bacterias. 4 mecanismos, ¿listo? Pero estos 3 son los más principales. Entonces, chicos, esa es la hipersensibilidad. Es una alteración de la respuesta inmunitaria, ya sea genética o ya sea desencadenado por antígenos exógenos y endógenos. Pregunta de examen. Esa es la hipersensibilidad, chicos. Con todos estos conceptos acá. Ahora, chicos, ¿cuántos tipos de hipersensibilidad ustedes conocen? ¿Han escuchado? ¿Cuántos tipos de hipersensibilidad han escuchado? 4. Muy bien. Hay 4 tipos de hipersensibilidad. Ahorita vamos a ver con el 1. Hipersensibilidad de tipo 1. Vamos con el 1. Y aquí necesito que todos participen. Hipersensibilidad tipo 1 es una reacción inmunitaria rápida, súbita. Anoten bien, hipersensibilidad tipo 1 también se llama hipersensibilidad rápida, súbita, que se produce en sujetos previamente sensibilizados. ¿Qué significará sensibilizado? Por ejemplo, les doy el ejemplo de un paciente con asma. Antes que tenga asma, el paciente ya estaba en contacto con un alergeno, ya sea con ácaros, con el polen, ya estaba, se expuso primeramente a un alergeno. Y si después se vuelve a entrar en contacto con ese alergeno, recién produce enfermedad. Al inicio no produce enfermedad, después produce enfermedad. Eso significa previamente sensibilizado. Y que desencadena la unión de un antígeno a un anticuerpo, que se llama IgE, producido por o que están en los mastocitos.
Esa es necesidad tipo 1, chicos. Pregunta de examen. Es súbita. Es una reacción exagerada, súbita, rápida, que se produce en pacientes sensibilizados previamente. ¿Cuál es la enfermedad, chicos, que dan origen a la hipersensibilidad tipo 1? La rinitis alérgica, el asma, la gastroenteritis alérgica, todo lo que sea alérgico. Y la hipersensibilidad tipo 1 se puede manifestar como inmediata o tardía, local o sistémica. Así se puede manifestar. ¿Ya? Por ejemplo, chicos, cuando ustedes comen un maní, ¿quién será alérgico de ustedes pues al maní, chicos? ¿Quién será alérgico al maní? Ustedes comen el maní y le empieza a salir ronchas por distintas partes del cuerpo, les falta la respiración. Esa es una hipersensibilidad. Alergia al maní, por ejemplo. ¿No? ¿Y qué cuadro va a producir, chicos, si uno lo consume en este tipo de hipersensibilidad? ¿Qué va a pasar? ¿Va a haber una reacción sistémica o local? Si yo lo estoy comiendo. A ver, chicos. Si yo me comí un maní y yo soy alérgico al maní, va a ser una reacción en mi cuerpo de tipo sistémica o local. Vamos. Sistémica. Muy bien. Va a ser sistémica porque yo lo estoy tragando, lo estoy consumiendo el maní en el que yo soy alérgico. Y también puede ser sistémica cuando me inyectan un veneno, por ejemplo, el veneno de la abeja. Me inyecta su veneno por la sangre y ya fue ya. Alergia. Se me hincha la cara. Todo. ¿No? Sistémica. Y ese sistémica puede entrar incluso a un shock anafiláctico, así se llama. Shock anafiláctico. Pero cuando es local, puede ser una ligera picadura, no sé, algo local, o mi piel se asomó al fierro y yo soy alérgico al fierro, digamos, y le empieza a salir estas ronchas. ¿Cómo se llaman estas ronchas aquí, chicos? Estas ronchas aquí se llaman jabones, ¿ya? Miren cómo es característico de las alergias. Más de uno de ustedes han visto esto, ¿les ha salido esto? Les ha salido. Y cuando es solamente una parte se le llama localizada. Y cuando ustedes consumen alguna comida en el cual ustedes son alérgicos o se hacen picar en la sangre de sustancias que son alérgicas, les va a dar una respuesta sistémica. Pero como se están tocando nomás, esa parte nomás va a estar afectada. ¿Ya? Anoten bien. Y esa reacción puede ser inmediata, rápida, o sea, va a haber vasodilatación, broncoespasmo, aumento de la permeabilidad vascular, por eso hay edema. Porque hay aumento, va a haber edema, se va a hinchar el paciente. Ustedes van a decir, ay, su cara se hinchó. ¿No? Vasodilatación, va a estar roja la persona. Mira esta parte de aquí tan roja, ¿no? Espasmos, si está cerca del cuello, va a producir espasmos a nivel de igual, aunque es sistémico, pues el día ocurre después de las 2 a 24 horas tarde y se caracteriza por un infiltrado eosinofílico, o sea, de células, infiltrado celular, eosinófilo, neutrófilo, basófilo, monocito, linfocito TCD4 y por último la destrucción tisular en la reacción tardía. Entonces, chicos, puede ser inmediata esa reacción o tardía. Si es tardía, ya saben, más de 2 a 24 horas, ¿no? Y ahí se ven puros personas. Digo, puros leucocitos, eosinófilos, neutrófilos. Tardía, y hay destrucción tisular. En la inmediata solamente hay aumento de permeabilidad, hay edema, hay vasodilatación, hay rubor, mire.
Por ejemplo, esto aquí es una conjuntivitis. Chicos, esta es una conjuntivitis alérgica. Este ojo. Mira, aquí todo, de la nada el paciente cambia de clima y se vuelve rojo su ojo. O de la nada se le cayó, estaba sacudiendo su cama y le empezó a picar su ojo. Conjuntivitis alérgica. ¿Cómo está? En la fase, en la reacción inmediata, acá hay vasodilatación, ¿no? Aumento de permeabilidad, mire, está más hinchadito el ojo, está con más líquido, ¿no? Entonces todo, y hay secreción, mire, quiere la lagrimidad del paciente. Entonces todo esto aquí son manifestaciones de reacciones inmediatas de la enfermedad tipo 1. Mira, aquí está normal un bronquio y aquí está, mire, bien estrecho, con harto edema y con harto moco, porque eso se produce en la respuesta inmediata. Hipersensibilidad tipo 1. Entonces, chicos, ¿qué enfermedades cursan con esto? A ver, ustedes nómbrenme, ¿qué tipo de alergia? ¿O qué enfermedades cursan con hipersensibilidad tipo 1? ¿Qué enfermedades? ¿De qué hemos hablado? El asma, ¿no? La gastroenteritis alérgica, la conjuntivitis alérgica, la rinitis alérgica. El paciente va a estar ahí moqueando cada rato, congestionada su nariz. Estas estaciones del tiempo, ¿no? ¿Alguna pregunta, chicos? ¿De este cuadrito? Sí. ¿Qué inmunoglobulina está aquí presente en la hipersensibilidad tipo 1, chicos? ¿Qué inmunoglobulina? Inmunoglobulina E. ¿Quién la secreta esta inmunoglobulina E? La secreta el plasmocito, el linfocito B transformado. No se olviden. Bien, vamos por paso. Activación de los linfocitos TH2. Entonces, chicos, aquí en la hipersensibilidad tipo 1 lo que predomina es la alergia. Y por eso los linfocitos TH2 se activan. ¿Y qué producían los chicos los linfocitos TH2? ¿Qué producían? Interleucina 4, interleucina 5, interleucina 3. ¿Qué hace la interleucina 4? Ya saben ustedes qué hace la 4, ¿no? Vuelve el linfocito B, lo vuelve en plasmocito secretor de inmunoglobulina E. Eso es la interleucina 4. La 5 desarrolla actividad y activación de los leucocinófilos. Y la 13 actúa en el epitelio para secretar moco y aumentar la inmunoglobulina E. Esas son entonces las 3 inmunoglobulinas que secretan los linfocitos TH2. Ya, anoten bien. ¿La 4 para qué servía, chicos? La inmunoglobulina 4 que secreta el TH2, ¿para qué sirve? ¿Para qué sirve, chicos? La interleucina 4. Mayor formación de plasmocitos. Muy bien. Transformación del linfocito B a plasmocito. En la sangre. Bien. ¿Y qué tal la interleucina 5? Hace esto, ¿no? Y la interleucina 13 aumenta la secreción de moco en la célula, ¿no? Sensibilización y activación de los mastocitos. Pregunta de examen, chicos. ¿Cómo se activa un mastocito? A ver, chicos, ustedes, ¿cómo se acuerdan? ¿Cómo se activa un mastocito? ¿Qué lo activa el mastocito? Ustedes saben que los mastocitos primeramente están en la sangre. Este mastocito acá, que es en la hipersensibilidad tipo 1. Esta es la célula principal. ¿Los mastocitos dónde se encuentran, chicos? En el tejido conjuntivo laxo, en los tejidos, o se ubica en la sangre. ¿Dónde se ubican los mastocitos? ¿Dónde? ¿Nadie? No ha avanzado esto con el doctor, ¿no? ¿Todavía? ¿O no lo ha avanzado bien? Sensibilización y activación de los mastocitos. Los mastocitos, chicos, ¿dónde se ubican? ¿En el tejido conjuntivo o se ubican en la sangre? ¿Dónde se ubican los mastocitos?
En el tejido conjuntivo. Muy bien, en el tejido conjuntivo. ¿Y quién me lo activa? Al mastocito. Normalmente está en el tejido conjuntivo, pero ¿cuándo se activa y quién me lo activa? Cuando en su superficie, aquí en sus receptores Fc de inmunoglobulina E, estos receptores se llaman receptores Fc de inmunoglobulina E, alrededor del mastocito. Este mastocito le llegan inmunoglobulina E, mire. ¿Quién lo produjo? Los plasmocitos. ¿No? Entonces, ¿quién lo activa? Al mastocito lo activa la inmunoglobulina E, junto con su antígeno. ¿Ya? Al inicio, no van a responder cuando digamos yo soy alérgico, por primera vez me doy cuenta que soy alérgico al maní, digamos. Al inicio no pasa nada, y me como el primer maní. Si me sigo comiendo el maní, voy a mayor respuesta inflamatoria de mi cuerpo. Eso quiero que ustedes sepan, que eso significa previa sensibilización. ¿Ya? Entonces, ¿quién me activa al mastocito, chicos? ¿Quién me lo activa? La inmunoglobulina E, que se une acá al mastocito. ¿Quién más me estimula al mastocito para que se libere sus gránulos? Las anafilotoxinas C5A y C3A, ¿ya? Que son parte del sistema del complemento. Pregunta de examen, no se olvide. ¿Quién me estimula la secreción y la activación de los mastocitos? Anafilotoxinas y inmunoglobulina E. Anoten bien, chicos. ¿Todo? Medidores de la hipersensibilidad inmediata. Entonces, chicos, el mastocito, que es el punto clave aquí en la hipersensibilidad tipo 1, tiene gránulos. ¿Ya? Se llaman gránulos citoplasmáticos. ¿Cuáles son los gránulos citoplasmáticos? Aquí unos granitos tiene el mastocito, unos granitos. Se llaman gránulos dentro del mastocito. ¿Cómo se llaman esos gránulos que tienen dentro del mastocito? Se llaman aminas vasoactivas, que es la misma que la histamina. Ustedes saben que la histamina, ¿qué es lo que hace? Bronco, ¿no? Vasoactiva. Aumenta la permeabilidad. ¿Qué más hace la histamina, chicos? Produce contracción del músculo. En el caso del asma, ¿no? ¿Qué más tienen los mastocitos? Enzimas, triptasa y quimasa. Y tiene proteoglucanos, como la heparina. La heparina, chicos, ¿qué es? Es un anticoagulante, ¿no? Muy bien. Y la enzima triptasa y quimasa también, ¿no? Y los mediadores derivados de los lípidos, que contienen lípidos, son los leucotrienos, que son derivados del ácido araquidónico. Las proteínas D2 también son derivados del ácido araquidónico. Y el PAF, ¿qué es PAF, chicos? A ver quién me dice qué es PAF. ¿Qué es un PAF? Factor activador de plaquetas. Excelente. Es un factor activador de plaquetas. Esta de aquí no proviene del ácido araquidónico. Sin embargo, estas dos, los leucotrienos y las proteínas D2, sí provienen del ácido araquidónico. Pero este de aquí, el PAF, no proviene del ácido araquidónico. Pero los tres son lípidos. Los tres provienen de los lípidos. Pero no los tres, pero menos el PAF no proviene del ácido araquidónico, de la cascada de la coagulación. Simplemente los leucotrienos y las proteínas D2. Los leucotrienos, chicos, su función es de broncoconstricción o contracción del músculo liso a nivel de los bronquios. ¿Ya? A nivel, ¿y qué creen? ¿El paciente va a poder respirar con un bronquio así estrecho, con unos bronquios estrechos en los pulmones? ¿Será que va a poder respirar el paciente con leucotrienos elevados? No, le va a costar. ¿Ya? Las proteínas D2 producen broncoespasmo y el PAF también produce broncoespasmo. ¿Bien? Entonces, si yo les pregunto, chicos, ¿cuáles son los mediadores o cuáles son las secreciones de los mastocitos que tienen que ver con la vía del ácido araquidónico? ¿Cuál sería, chicos? Vamos, su respuesta.
¿Cuál sería su respuesta? Leucotrienos y prostaglandinas. Muy bien, los leucotrienos solamente ellos vienen de la cascada de la coagulación. Los otros no. ¿Ya? Eso es lo importante. Estos de acá, no. Esos son gránulos. ¿Ya? Todo esto aquí es pregunta examen. ¿Cuáles son los gránulos que tienen? ¿Cuáles son los derivados de los lípidos o mediadores lipídicos? ¿Cuáles vienen de la vía del ácido araquidónico? ¿Cuál no viene? Todo eso. Y aquí, chicos, miren, una vez que el mastocito se libera, miren, se llama desgranulación. Cuando el mastocito se libera, se llama desgranulación. Y secreta todo esto aquí que yo hablé. Ahí está, ¿no? Contenido de los gránulos, histamina, proteasa, factores quimiotácticos, fosfolipasa en membrana, ácido araquidónico, ¿no? Ahí vienen las prostaglandinas D2 y los leucotrienos, el PAF acá, miren. Y hacen dos tipos de reacciones. Inmediata, ya saben cuál es. Vasodilatación, aumento de la permeabilidad y espasmo del músculo liso. Y aumento de secreciones, en el caso del asma. Y la tardía, infiltrado de células, lesión epitelial y broncoespasmo. Más todavía, ¿no? La reacción tardía. Muy bien, chicos. Esto es pregunta de examen. ¿Cuáles son las citocinas segregadas en la reacción tardía? ¿Y cuáles son las de reacción inmediata? Pregunta de examen. Entonces miren esta cascada acá arriba. Aquí están las células epiteliales, digamos, en un paciente con asma, digamos, a nivel de las vías respiratorias. Entre el alergeno puede ser polen, puede ser un ácaro, no sé, un polen, pongamos. En la época de primavera, de otoño, se entra, mira, atraviesa. ¿Quién lo detecta? El linfocito B. Lo puede detectar directamente el antígeno o gracias al linfocito TH2 que le va a dar una inmunoglobulina que se llama, a una interleucina que se llama interleucina 4. Lo va a activar al linfocito B para que se forme en plasmocito y el plasmocito produzca IgE y la IgE se vaya al mastocito. ¿Ya? Hasta aquí es el primer contacto. No pasa nada con el paciente tuvo el primer contacto con el polen, ya. Pero si el paciente sigue y sigue y sigue con el contacto con el polen 2, 3, 4, 10 veces, va a haber la exposición repetida al alergeno y por ende una activación repetida de los gránulos de los mastocitos. Y eso hace de que haya ya una reacción inmediata y una reacción tardía, lo mismo, ¿no? Que les dije. Lo mismo de acá arriba. Reacción inmediata, reacción tardía. ¿Está, chicos? Bien. Ahora, la reacción de fase tardía. Este es algo bonito. En la reacción de fase tardía, chicos, se reclutan leucocitos que amplifican y mantienen más la respuesta inflamatoria. Esa es la reacción de fase tardía. Mantiene la respuesta inflamatoria. ¿Ya? En la fase tardía. Pero sin exposición a un alergeno. Eso es lo interesante. ¿Ya? Muy bien. Muy bien. Y aquí en la fase tardía se puede ver esto, ¿no? Cristales de Charcot-Leydig. Pregunta de examen. ¿Quiénes formó? Los eosinófilos los formaron. ¿Dónde lo podemos encontrar estos cristales? Miren, cristales de Charcot-Leydig lo podemos encontrar en pacientes con asma o con parasitosis. Pregunta de examen. ¿Ya? Entonces, los cristales de Charcot-Leydig se observan en el asma y en enfermedades parasitarias alérgicas. ¿De dónde provienen? De los eosinófilos. ¿Ya? Muy bien. Esa es la reacción de fase tardía. ¿Alguna pregunta, chicos, en esta foto acá? ¿Alguna pregunta, alguna duda? Bien. Bien. Entonces, ¿cómo se puede activar y cómo se puede desgranular un mastocito, chicos? ¿Cómo?
¿Cómo se puede desgranular un mastocito? ¿Cómo se puede activar? Por dos vías principales. ¿Cuáles son? No se olviden, por medio del sistema del complemento, que son las anafilotoxinas, C5A, C3A. Y por medio directamente de la inmunoglobulina E y a una exposición repetida del alergeno, del antígeno al paciente. Desarrollo de alergia. Entonces, chicos, todo esto pasa y con el tiempo se desarrollan las alergias. ¿Ya? Y normalmente estas alergias tienen un mecanismo, una predisposición genética. Y hay veces que yo les hablé en qué fase se puede hacer que haya una anafilaxia, chicos, sistémica. El paciente tenga shock vascular, edema, todo su cuerpo se hincha, le da respirar. Estos tres, ¿cuándo da? Cuando hay una reacción inmediata o cuando hay una reacción tardía. ¿Cuándo le da, chicos? Normalmente. ¿En qué ataque? ¿Inmediato o tardío? Con que el paciente se puede morir. En la inmediata es la más agresiva. ¿Ya? No se olviden. Esta reacción inmediata. Mira, aquí están las distintas enfermedades que lo vamos a ir viendo en la siguiente clase. Bien, chicos, entonces la hipersensibilidad tipo 2. ¿Hasta aquí alguna pregunta de la hipersensibilidad tipo 1? ¿Una pregunta? ¿Alguien tiene dudas sobre este tema? Sí. Nos vamos entonces a la hipersensibilidad tipo 2. Anoten bien, este es distinto. La hipersensibilidad tipo 2, los anticuerpos pueden ser específicos frente a un antígeno de células normales o antígenos exógenos. Puede ser autoanticuerpos o anticuerpos contra exógenos. Miren, esta es pregunta de examen en el práctico. Mecanismo de lesión mediados por anticuerpos en la hipersensibilidad tipo 2. No se olviden, aquí en la hipersensibilidad tipo 2, el que medía son los anticuerpos. Puede ser así. Opsonización y fagocitosis. 1. Segundo. Aquí. Inflamación mediada por el complemento. Y el otro. Anticuerpos, ¿ya? Anticuerpos celulares mediados con una difusión. A ver, aquí dice disfunción celular por anticuerpos, mediado por anticuerpos. Entonces, en 3 pasos puede ser provocado este tipo de hipersensibilidad tipo 2. Opsonización y fagocitosis, inflamación y disfunción celular mediado por anticuerpos. ¿Ya? Estos 3 mecanismos, estos 3 preguntas de examen. Estos 3 mecanismos. En el práctico. Con el doctor. ¿Cuáles son los mecanismos de lesión mediados por anticuerpos? La opsonización y la fagocitosis. Depósito de superficies celulares de inmunoglobulina G, C3b y C4a. Si se adhiere, miren, aquí está, miren la célula. Si se adhiere el C3b, C4a, C5b se adhiere acá, y la propia inmunoglobulina G se adhiere también, lo hace una opsonización. No se olviden que la opsonización es un proceso por el cual se marca a las células que son anómalas y hace que el fagocito, en este caso el macrófago, se dé cuenta que está anormal esa célula y los fagocitos lo destruyen. ¿En qué enfermedades vemos eso? En las reacciones transfusionales, en la eritroblastosis fetal y en la púrpura trombocitopénica. Pregunta de examen. Hipersensibilidad tipo 2. En la parte de la opsonización y fagocitosis. Esta es pregunta de examen. Y en la parte de la inflamación por el sistema de complemento, lo mismo, ¿no? A nivel de la bicapa lipídica, se encuentran ahí los anticuerpos. Chicos. ¿Ya? Complemento, mire, C5A, C3A, y se rompe, mire. Se va a los neutrófilos.
y las enzimas neutrófilos mediados por oxígeno, se observan en enfermedades como el síndrome de Gold-Pasteur y el de artritis reumática. ¿Ya? En este caso, chicos, la inflamación, los anticuerpos se van a ir a la membrana basal de los glomérulos y en la matriz extracelular. En este caso va a producir síndrome de Gold-Pasteur y fiebre reumática. Este es algo complejo de entender, chicos. Esto es cuando ustedes ya entiendan la enfermedad más o menos, porque así si se los digo, ustedes no lo van a entender. Con que sepan estos tres, chicos, es importante. Obsolización y fagocitosis. Inflamación mediado por el sistema de complemento. Y disfunción celular mediada por anticuerpos. Este es importante también. Que hay anticuerpos o autoanticuerpos que destruyen a los propios receptores que nosotros tenemos en nuestro cuerpo. Y eso va a producir, por ejemplo, una enfermedad llamada miastenia gravis. Si quieren, ustedes pueden investigar. O la enfermedad de Graves Basedow. Estos tres tipos de mecanismos de lesión mediados por anticuerpos existen. ¿Listo? Ya saben las enfermedades que tiene. Esta es pregunta de examen. Le puse ahí con varios colores. Hipersensibilidad tipo 3. Ahora aquí ya no medían los anticuerpos. Medían lo que es un inmunocomplejo. La unión de un anticuerpo con un antígeno. Ese es un inmunocomplejo, la unión entre un anticuerpo y un antígeno. ¿Dónde se pueden almacenar estos inmunocomplejos? En las paredes de los vasos sanguíneos. ¿Qué va a pasar si se adhieren a la pared de los vasos sanguíneos? ¿Qué va a pasar? Estos inmunocomplejos. Va a reclutar y a activar células inflamatorias. Va a haber inflamación y por ende en el vaso sanguíneo va a haber vasculitis o lesión aquí arriba endotelial, mediado directamente por anticuerpos. Y aquí por depósito de inmunocomplejo. Hay vasculitis. Mire cómo aquí se están almacenando en el epitelio, en el endotelio. Y aquí se ve frecuente las vasculitis. ¿Qué enfermedades se observan? Miren. Aquí formación de inmunocomplejo, depósito, inflamación. Mira acá. ¿En qué enfermedades se observa la hipersensibilidad tipo 3? Lupus, glomerulonefritis, poliartritis nodosa, artritis reactiva y la enfermedad del suero. Pregunta de examen. ¿Y qué se observa, chicos, en esta imagen de acá? ¿Qué estamos observando? Acá hay unas amígdalas. ¿Qué le observan a esas amígdalas de raro? ¿Qué les llama la atención? Que tienen plaquitas de pus, ¿no? Y esas plaquitas de pus puede formarme ahí mismo inmunocomplejos y se van a la sangre y producen glomerulonefritis post-esteatocitosis. Esta es una enfermedad que lo vamos a ver cuando hablemos de aparato renal. Y la hipersensibilidad, chicos, tipo 4 también se llama hipersensibilidad retardada. Se debe principalmente a una inflamación crónica causada por las citocinas producidas por linfocitos T. ¿Ya? Y esto hace que haya linfocitos T con activación y con respuesta. Por ejemplo, aquí arriba, miren. Inflamación mediada por citocinas. Aquí, la célula presentadora de antígeno se representa el linfocito TCD4. Este produce interleucina 2 y hace que aumente la inflamación en la célula, en los tejidos. Y acá hay otro, citólisis mediada por linfocito T. Lo mismo, el CD8 destruye células anormales que están contaminadas con virus o con células neoplásicas o por bacterias. ¿Ya? Eso quería mostrar. Muy bien. Entonces, chicos, la hipersensibilidad tipo 4, ¿quién es el mediador ahí en la hipersensibilidad tipo 4? ¿Quién lo medía? ¿Quién lo vigila? ¿Qué tipo de linfocito?
Aquí, chicos, no se olviden. La hipersensibilidad tipo 4, el que lo medía es el linfocito T CD4. Este va a hacer que haya esto, producción de interleucina 2, expresa mayor la inflamación. Y el CD8 destruye directamente a las células cuando estas no tienen el complejo mayor de histocompatibilidad. No reconoce lo bueno, lo propio ya. Citotoxicidad medida por linfocitos TCD8 ya han visto. ¿En qué enfermedad se ve esto? Ah, chicos, aquí en la hipersensibilidad tipo 4 también se forman granulomas. Entonces se ve en la tuberculosis, en la diabetes tipo 1, en la esclerosis sistémica, que ahorita lo vamos a ver, digo, en la esclerosis múltiple, que lo vamos a ver eso en la siguiente clase. Dermatitis de contacto. ¿Qué es dermatitis de contacto? Cualquier cosa que yo toco, o mi piel lo toca durante mucho tiempo, tengo alergia. Por ejemplo, hay personas que tienen alergia al botón de la camisa, por ejemplo, o al botón de cobre que tiene aquí en al botón de cierre de los pantalones, también tienen alergia. Eso es dermatitis de contacto. O tienen alergia a los collares, por ejemplo. Ese es dermatitis de contacto. ¿Hipersensibilidad de qué tipo? Si el paciente tiene alergia doctor, tengo alergia a este reloj que es de plata. ¿Qué tipo de hipersensibilidad va a ser, chicos? Si el paciente tiene alergia a los collares, así. Tipo 4. Tipo 4. Es retardada. Al inicio vos te puedes poner nomás el botón el botón de la camisa, te puedes poner normal. O el reloj te lo pueden poner normal. Al inicio. Pero después si te lo seguís poniendo, va a estar rojo esa parte, te lo va a marcar así rojo, va a estar hinchado esa parte con edema. Y es raro porque simplemente lo está tocando. Se llama dermatitis por contacto. ¿Ya? En la diabetes tipo 1 también se ve eso. ¿Ya? Cuando van destruyendo los hilotes de Langer. Y en la tuberculosis también hay eso. De a poquito se va formando. ¿Y cuál de estas 4 tipos de hipersensibilidad, chicos, tiene la capacidad de formar granuloma? ¿Cuál? La tipo 4. Muy bien. La tipo 4. Entonces, mire, chicos, no se olviden los linfocitos T, muy importante, producen interleucina 2, producen interleucina 4 y producen interferón gamma para activar a los macrófagos en la vía clásica. Pregunta exacta. ¿Y los linfocitos TCD8 qué producen? Producen perforina. Esas enzimas que perforan a la célula. ¿Qué más producen? Perforina, granzimas. Y produce colagenasas y elastasas. Todas estas enzimas las produce el CD8 para destruir a las células que están infectadas por virus, por células neoplásicas, por bacterias intracelulares o por hongos. ¿Listo? Estas enfermedades, acuérdense, es pregunta exacta. La tuberculosis, tipo 4. La vasculitis, tipo 3. ¿No? Todas estas enfermedades. La enfermedad del suero, por ejemplo, cuando yo le pongo mucho suero, o sea, mucho, por ejemplo, la vacuna antirrábica, que es derivado de los caballos, digamos, ¿no? O de algún animal, ese suero que yo le ponga, un suero hiperinmune, que es sacado de un animal, digamos, que yo lo consuma, que yo lo esté absorbiendo ese suero, esa es la enfermedad del suero. Tipo 3, no se olviden. Inmunocomplejos se adhieren a la pared vascular y producen una vasculitis. Enfermedad tipo 3. Pregunta exacta. Y miren, una vasculitis, ¿no? La placa histológica de una vasculitis. Destrucción e infiltrado celular, miren, en el endotelio vascular y en la pared media y en la periferia de la célula, digo, del vaso sanguíneo. Pregunta de examen, chicos. Esto aquí arriba es para el día martes. Lo que yo les pregunto aquí. Estímulos, en sí sería rara la pregunta, está media rara la pregunta. ¿Cuáles son los estímulos que activan a los mastocitos, chicos? ¿Cuáles son? ¿Cuáles son?
les voy ayudando, son las anafilotoxinas. La C3A, inmunoglobulina E. muy bien, la inmunoglobulina E y las anafilotoxinas activan a los mastocitos. Y también el alergeno, el antígeno directamente lo activa también. Interleucina que convierte a los linfocitos B en plasmocitos. ¿Cuál, chicos? Interleucina 4. Interleucina 4. ¿Y quién lo produjo la interleucina 4? La TH2. Eso, el linfocito T, helper H2. Muy bien. Hipersensibilidad retardada. Participa principalmente los... ¿Quiénes participan ahí en la hipersensibilidad retardada? O tipo 4. Los linfocitos TCD4. Diego, T, CD4. Hipersensibilidad de tipo. Mecanismo de lesión en la hipersensibilidad tipo 2, chicos. ¿Cuáles son los mecanismos de lesión? En la hipersensibilidad tipo 2. El primero era ozonización y fagocitosis. ¿Qué más? El segundo, ¿cuál era? Inflamación. Inflamación mediada por el complemento. Muy bien. ¿Y el tercero? Disfunción celular. Eso, disfunción celular mediada por anticuerpos. Los anticuerpos mismos destruyen nuestros receptores y hacen que se manifieste, por ejemplo, la enfermedad de miastenia gravis. Que la miastenia gravis van a ver estos pacientes que están muy perezosos, muy cansados, porque no pueden mover sus músculos. La acetilcolina es el principal neurotransmisor que activa nuestros músculos. Y al no haber acetilcolina, al no haber receptores de la acetilcolina, no hay movimiento. Entonces estos pacientes con miastenia gravis normalmente tienen disminución de los movimientos y adinamia. ¿Ya? Por este tipo de hipersensibilidad tipo 2. La enfermedad del suero es un tipo ¿de qué tipo de hipersensibilidad, chicos? La enfermedad. Tipo 3. Muy bien. Pregunta de examen, pues. Medidores derivados del ácido araquidónico que secretan los mastocitos. ¿Cuáles son? Dos. Prostaglandina. Prostaglandina y los leucotrienos. Leucotrieno y prostaglandina D2, ¿no? Muy bien. Prostaglandina D2. Y la FAP, factor activador de plaquetas, no es un derivado del ácido araquidónico, pero sí es lipídico, al igual que los otros. Los receptores de la lectina C responden a qué tipo de... A ver quién se la sabe eso. Receptores de la lectina C responden a qué tipo de microbio. ¿Nadie se la sabe? Extracelulares. Ya, los extracelulares, pero ¿a quiénes? Específicamente. ¿A quiénes? ¿A qué microbios? ¿A los? Micóticos. Eso, a los hongos. Pregunta de examen, preguntazo. Muy bien, eso fue pregunta con el doctor. Listo, chicos. Gracias por su atención y que Dios me los bendiga. La próxima clase avanzamos en enfermedades autoinmunitarias. Ahí vamos a ver el lupus, vamos a ver artritis reumatoide, enfermedades Sjögren y esclerosis sistémica. Esas enfermedades lo vamos a ver la siguiente clase. Y nefritis lúpica más, de paso, si nos da tiempo. ¿Bien? ¿Alguna pregunta, chicos, que tengan? ¿Alguna duda? Yo sé que fue rápida la clase y un poco media chisposa, pero una base para que ustedes lean y estudien. ¿Ya? Así que, si tienen preguntas, algo así cortito, y lo volvemos a repetir. Si tienen preguntas, o si no, nos vamos a descansar, chicos. ¿Listo? ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna consulta? Bien, no se olviden nunca, la activación, cómo se activa. En la clase mismo, cuando estemos iniciando, vamos a hacer un esquema de todo lo que hablamos. Interleucina 2, interleucina 4, interleucina 13, ¿qué es lo que hace? Todo eso lo vamos a ver al inicio de la clase.
Y el próximo miércoles, así rapidito. Y avanzamos enfermedades del sistema autoinmunitario. ¿Qué es el tema? Bellísimo. Van a ver ustedes que hay este tipo de, por ejemplo, el lupus. ¿Qué tipo de hipersensibilidad era el lupus, chicos? ¿Qué tipo de hipersensibilidad es el lupus? ¿Qué tipo de hipersensibilidad, chicos, el lupus? Si produce vasculitis también, entonces es un tipo de hipersensibilidad tipo Tipo 3. 3 de miércoles, que repasen este tema. Y así va a ser muy bonito el tema de enfermedades del sistema inmunitario, autoinmunitario. Vamos a ver lupus, el eritema en alas de mariposa, bonito va a ser el tema. ¿Listo, chicos? Si no hay preguntas, entonces nos vemos este miércoles y te paso el paso parcial. ¿Listo? ¿No hay preguntas, chicos? ¿No hay preguntas? ¿Cuándo es el examen con el doctor Sangüesa? El 4 de junio. ¿Nos da tiempo para avanzar el subsiguiente miércoles también? ¿Subsiguiente miércoles? ¿No da tiempo? A ver, estoy